¿Qué quieres? Despedirte. Decirte que morir quemado es la cosa más horrible de este mundo. Pero ya que vas a saber cómo se siente, sabrás cómo poco a poco tu cuerpo se derrite en el infierno. ¡No puedo morir así, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Auxilio! ¡No! Cálmate, Graciela. Nada de esto es necesario. Vine a verte. ¿Cómo quedamos? ¿Qué te pasa? ¿Crees que soy idiota? Yo sé perfectamente que me traicionaste. Por eso insististe en que me saliera de la casa. Para que me echaran toda la basura encima. Para que me relacionaran solo a mí con la medicación de la vieja. No seas tonta. Si eso fuera así, no hubiera venido a verte y no te hubiera traído el dinero. ¿Trajiste dinero? ¡Claro! ¡Por supuesto! ¿Qué pensabas? ¿Que te iba a abandonar en esto? Estamos las dos metidas hasta el cuello. Somos socias. Y te voy a conseguir mucho, mucho más que esto. Tanto que te vas a poder salir del país. Sí, a donde tú quieras. A donde No te dé la creo. gana. Espera. Cuidadito, cuidadito. Espérate. Esto es tuyo. Y hay más. Pero tenemos que seguir trabajando en equipo. Esto no es nada para lo que me debes. Ya sé. Pero tenemos que calmarnos, ¿ok? Mira, el doctor Andrade duda de mí. El muy perro me estuvo investigando. Y lo va a hacer contigo también. Va a ir al psiquiátrico a preguntar cosas de ti. ¿Te das cuenta? Estamos las dos metidas de cabeza en esto, Graciela. No te atrevas a traicionarme, Marga. Como te diste cuenta, yo no perdono la traición. Tenemos mucho trabajo por delante, Graciela. El camino se llenó de piedras y hay que limpiarlo. Valeria, espérate, necesito hablar contigo. No dormí en toda la noche. Por Ay, sí. favor, Valeria. O sea, ayer me corres de tu casa y hoy quieres hablar conmigo, ¿no? Valeria, por favor, a ver. Necesito que me digas todo lo que sabes de Lucía, ¿sí? ¿Y de dónde salieron esas malditas fotos? ¡Ay, desgraciado! ¿Asustado? ¿Te gustó el regalito? Imagino que debe ser un alivio no sentir tu carne quemada. Seguiremos en este juego, Gabriel, hasta verte de rodillas suplicando por tu vida, maldito. A ver, ¿para qué quieres que te cuente de esas malditas fotos? Si no me vas a creer a mí, le vas a creer a Lucía. Y siempre soy yo la mala del cuento, Mira, ¿no? ok. Cuando me enseñaste esas fotos no quise averiguar más, ¿ok? Está bien. Pero necesito saber todo lo que sabes de Lucía. Por favor, tengo la cabeza hecha un lío. Ok. Por favor, Valeria. Ok, ese es el problema. Que tú nunca quieres saber nada malo de lo que hace Lucía. Bueno, perdóname, pero estaba preocupado por ella, ¿sí? Lucía había desaparecido y aparte Lucía perdió a nuestro bebé. Ay, Martín, pobre Lucía. Mira, mientras tú lloras por tu bebito muerto, ella te miente y hace cosas a tus espaldas. Mira, ok, Valeria, ok. Me equivoqué, ¿sí? Me equivoqué, perdóname. Pero, por favor, necesito saber cuál es el maldito misterio de esas fotos, Valeria. ¿Ok? Ajá. El misterio de esas malditas fotos es que mientras tú te sientes fatal por haberte acostado conmigo y ella te corta por ser infiel, ella tiene una doble vida. Una doble vida. ¿De qué estás hablando, Valeria? Martín, Lucía en esas fotos está con un cliente. ¿Cómo que con un cliente? Lucía trabaja en una agencia de acompañantes. O para que lo entiendas mejor, Lucía trabaja como prostituta. Me vas a contar qué pasó entre Gabriel, Jorge y tú, por favor.
Ay, Junior, ya, por favor, no es fácil hablar de eso, ¿sí? No, o sea, no es algo bonito en mi vida. Fue algo espantoso, fui esclava de eso años. Ah, viviste esclava. Soy tu pareja, Andrea. Te quiero, te amo. ¿En quién vas a confiar si no es en mí? Es que no se trata nada más de mí. No, es obvio que estás protegiendo a Gabriel. ¿Sientes algo por él todavía? Que no se trata de eso. Ay, entiéndeme, Junior, por Dios. ¿Sabes qué? No tengo por qué entender nada. Arriesgué mi vida por ti. Me enfrenté a un delincuente que se quería vengar de ti y de Gabriel. Y no sé qué pasó. Y me pides que te entienda. Ay, Junior, por favor, sí. Y mientras tú proteges a ese idiota que jamás te buscó cuando Jorge te tenía secuestrada. Junior, óyeme, no es lo que te imaginas. Tu cabeza vuela y no es así. Andrea, si no eres capaz de decirme la verdad mirándome a los ojos, esta relación no tiene sentido. Haz lo que tengas que hacer, pero olvídate de mí para siempre. No, Junior. Junior. Ay, todo esto es culpa del estúpido de Gabriel. Tú nada más nos quieres ver separados, ¿verdad? Por eso le dijiste que nos acostamos, por eso le dijiste eso. Ay, véalo, prof, me lastima. No le estoy lastimando, no le estoy haciendo nada. Zorra. Sí, se lo dije porque me harté de verte la cara de imbécil que tienes. Y porque estoy enamorada de ti. ¿Sabes qué, Valeria? Ya. Eres el peor ser humano que he conocido en mi vida. Y sí, tal vez Lucía intentó ser prostituta, pero tú eres una profesional, una rogona cualquiera y no te quiero ver nunca más, Valeria, zorra. La realidad es que el personaje te queda de maravilla, amiga. De veras, pareces la mujer ideal. ¿Te fijaste en la cara de la muerta de hambre cuando te vio abrazando al mocoso ese y a José Ignacio? Ya sé. Quedó anonadada la pobre, ¿verdad? Pero es que, a ver, ¿qué hace esa mujer aquí? ¿Me puedes explicar? Es que qué descaro. O sea, ayer salió de la cárcel y hoy está merodeando mi casa. ¿Qué le pasa? Ya sé, amiga, ya sé. Yo la enfrenté, ¿eh? Traté de asustarla, pero pues la impostora es una guerrera. No le importó. Es más, me dijo que la fiscalía está averiguando lo de las pruebas falsas y que pronto encontrará a una persona que quiso hundirla. A ver, mira, a mí no me importa eso. Ya suficiente acarició de mi cama, ¿no? Antes de que todo eso pase, yo voy a convencer a José Ignacio de que este monstruo que estoy esperando es hijo suyo. Y ahí sí que nada ni nadie me va a separar de él. Ay, Diosito. Ayúdame a sacarme a José Ignacio del corazón. Necesito arrancarlo. Yo sé que no es suficiente, pero te voy a traer más. Solo tenemos que terminar los asuntos pendientes. ¿Y lo del escuincle? ¿Se va a hacer o no? Ah, sí, claro. Por supuesto. Hay que vigilar la casa de los Altamirano. En cualquier momento que se descuiden del mocoso, ¡chan! ¿Pero cómo voy a vigilar si tengo a la policía pisándome los talones? Cálmate, Graciela, ya, por favor. Eso es solo cuestión de días. Mientras que averiguamos dónde se metió la vieja. La policía se va a cansar. Y cuando la vieja aparezca, todo resuelto. Necesito largarme del país. Necesito más dinero. Y lo vamos a tener. Con el secuestro del heredero Sotomayor, nos vamos a forrar. Por eso, tenemos que planearlo todo muy bien, Graciela. Vamos a recibir dinero de Vladimir y de los Altamirano. Por cierto, te estás quedando en el hotel que te dije, ¿verdad? Sí, así es. Ahí estoy. Muy bien. Déjame entonces averiguar qué está pasando con Rosaura, qué se sabe de ella y qué tanto sabe el doctorcito Andrade. Y después yo te llamo. Tranquila, ¿eh? Que la que te va a estar llamando voy a ser yo. Nos vamos a estar hablando entonces. Seguimos en contacto. Ah, y piensa que son nuestros negocios y que siguen en pie. Si crees que solo me merezco ese hotel de delincuentes y esta lana, estás muy equivocada, Margaret. Yo te las voy a cobrar con oro o con sangre. Lucía. ¿Qué haces aquí?
Vete, por favor. ¿No te recuerdas lo que pasó la última vez que viniste con mi papá? Sí, justamente por eso no entré, Lucía, pero tú y yo tenemos que hablar. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Por supuesto que sí, Lucía. A ver, quiero que me digas la verdad. Cuando vivíamos juntos, tú te conseguiste un trabajo, ¿te acuerdas? ¿Ah? Claro que recuerdo. Ah. ¿De qué era ese trabajo, Lucía? Ese no es tu problema. Por supuesto que es mi problema, Lucía. Quiero saber si con la mujer que me quería casar es una prostituta. ¿De qué estás hablando, Martín?